Mundo 2020. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, estableció 17 objetivos y metas para los 193 estados que la suscribieron. En ella están incluidos temas prioritarios para el planeta, que van desde la necesidad de erradicar la pobreza, la reducción de la desigualdad, hasta el imprescindible crecimiento económico sostenible. Cuando faltan unos 8 años para el límite fijado, muchos de esos compromisos siguen en el papel y lejos de la realidad ante la ausencia de estrategias y políticas que permitan alcanzar una sociedad más igualitaria. En el programa de hoy profundizaremos en el estado actual de la región latinoamericana y caribeña de cara a esa Agenda 2030 y cómo se articulan esos propósitos con la necesidad de la paz y prevención de conflictos. Y para eso damos la bienvenida a la profesora Georgina Nemeth del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. En marzo de este año, la CEPAL efectuó un foro virtual relacionado precisamente con la Agenda para el Desarrollo y con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en el que representantes de varios países latinoamericanos intentaban responder cuáles desafíos enfrenta su territorio para implementar la Agenda 2030. Cuando se revisa este foro y otras webs que en Internet abundan sobre estos temas, aparecen numerosas referencias a propuestas, necesidades, planes, profesionales vinculados a esos trabajos, etc. En teoría todo está escrito y pactado, pero en la práctica no se ve el resultado. Nos gustaría, profesor, empezar precisando cómo se supone que se lleven a cabo estas metas, que se concreten. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, entre los objetivos más importantes que se encuentran la producción y el consumo sostenible, la reducción de las desigualdades, sobre todo en términos de ingresos y en otros aspectos, la creación de medios de vida sostenibles, prevención de conflictos y contención de, reversión del cambio climático. Pues existen todavía muchos desafíos que están muy lejos de haber sido cumplidos para cumplimentar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ahora, ¿quiénes son los que tienen el compromiso de cumplir estos objetivos? Existen 17 objetivos dentro de los cuales los más importantes son precisamente los que acabo de mencionar, y el cumplimiento de estos objetivos se basa en el compromiso de los países, o sea, el compromiso que estos asumen en el marco de las Naciones Unidas, porque son firmantes de la Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, también hay una brecha, no solamente entre los índices que se recopilan para su cumplimiento, sino también entre las políticas de cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de estos objetivos. Por supuesto que entre estos objetivos pues, no se cumplen en los países subdesarrollados una mayor parte y sobre todo ellos son los que menos posibilidades tienen para cumplir estos objetivos. Generalmente, este compromiso de los países se basa en armonizar el Plan Nacional de Desarrollo con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Lamentablemente, esto no siempre es posible porque, además de los gobiernos, intervienen muchos otros actores en el cumplimiento de los objetivos y también en la recopilación de las estadísticas para estos objetivos, y muchas veces, por supuesto que estos datos no necesariamente están respaldados por un proceso gubernamental dirigido por algún país, lo cual en realidad contradice a la resolución 2006 del 64 de la ECOSOC, y muchas veces hace inutilizables estas estadísticas. Pero en grandes rasgos son los países que están como cumplidores, o sea, los que tienen el compromiso de cumplir estos objetivos, pero por supuesto que los otros actores
de la política y economía nacional e internacional no siempre hacen posible que estas políticas de desarrollo nacional estén en correspondencia con los objetivos determinados por esta Agenda 2030. La interrelación entre paz y desarrollo está reconocida en la Agenda 2030. Según ese documento, no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. ¿Cómo definir, profesora, en nuestra región aquellos procesos o situaciones violentas que atentan contra la paz sin llegar a ser, en numerosas ocasiones, guerras o conflictos convencionales? ¿Y de qué manera los mismos atentan directa o indirectamente contra las posibilidades de desarrollo? Sí, Adriana, muchas gracias por contar con este criterio. En realidad, si observamos durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Agenda 2030, la región ha experimentado golpes e intentos de golpes de Estado, bloqueos, sanciones, sabotajes, crisis migratorias, conflictos armados, actos terroristas, y todo lo cual realmente lleva a pensar que hay muchos factores que sí atentan contra la paz. Ahora, no necesariamente se trata de conflictos entre los países, sino también al interior de estos países, pero estos conflictos son originados por los mecanismos del actual orden mundial, basado, por supuesto, en lo impuesto por el Consenso de Washington, y esto muchas veces crea situaciones de violencia dentro y entre los países, también la tenencia de armas, que es un enorme negocio para los fabricantes de armas y que requiere también asegurar un determinado nivel de conflictividad en los países. Y en todo esto, el papel de Estados Unidos por imponer sus reglas mediante los dictados neoliberales es clave. Todo eso trae consigo el crimen organizado, tráfico de ilícitos, conducir a la criminalización además de la protesta social, y muchas veces esto ocurre de forma violenta. Recordemos la no tan lejana represión contra la población en Argentina durante la época de Macri, la violencia policial del gobierno contra los estudiantes en Chile, la represión de la protesta social en Colombia. Por lo tanto, también si recordamos el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en Bolivia, la intentona de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, y todos ellos fueron utilizando los mismos métodos fascistas que recuerdan las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina. Pero no son la única forma de la conflictividad, porque también existe la modalidad de la violencia económica y la subversión político-ideológica también para lograr esa desestabilización en los países que no están dispuestos a seguir esos dictados neoliberales. La CELAC, en su segunda cumbre celebrada en 2014 en La Habana, declaró a la región de América Latina y el Caribe como zona de paz. ¿Cómo se entrecruza, profesora, este empeño con el de la ONU y su Agenda de Desarrollo 2030? Sí, Adriana, precisamente el objetivo 16 de la Agenda de la ONU va dirigido a promover sociedades más pacíficas e inclusivas, y fue precisamente esta la inspiración para crear la proclama por la paz, y bueno, mediante la CELAC en su segunda cumbre celebrada en 2014, precisamente declararon los países integrantes la región de América Latina y el Caribe como zona de paz. Esto podría traer consigo que el establecimiento de zonas de paz y de cooperación en diversas regiones del planeta conlleve a la reducción de los presupuestos y gastos militares, y esto realmente sería importante para encauzar los objetivos de la Agenda 2030 en la región. Y por supuesto que también hay una interrelación entre los objetivos de la Agenda 2030 y la proclama de zona de paz de América Latina y el Caribe, porque en primer lugar, al declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz, se basa en el compromiso de los países integrantes por promover el desarrollo, por promover el desarme nuclear en la región, por respetar la autodeterminación de los países vecinos, por no injerencia
en los asuntos internos de los países y por supuesto con la necesidad de fomentar la cooperación y practicar también la paz y la buena vecindad entre los países y sobre todo respetar el derecho de cada Estado a la libre autodeterminación para elegir su propio sistema económico, político y social. Hagamos una pausa en el diálogo. Al regreso analizaremos cómo recetas neoliberales y sanciones estadounidenses obstaculizan en América Latina el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. Así que no se aparten, en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Continuamos en Mundo 2020 con el análisis de la Agenda 2030 de la ONU. El organismo multilateral considera que el mundo no estaba en camino de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de la llegada de la COVID-19 y ahora el desafío se ha magnificado muchas veces. La pandemia ha detenido o revertido años o incluso décadas de progreso en el desarrollo. Por ejemplo, la pobreza extrema mundial aumentó por primera vez desde 1998. En el caso de América Latina, noticias recientes dan cuenta de las dificultades de nuestra región para alcanzar los objetivos propuestos. Según la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, Latinoamérica tiene grandes desafíos estructurales, desigualdades extremas, baja productividad, alto nivel de endeudamiento, desempleo y alta informalidad, que se profundiza con graves consecuencias para mujeres, jóvenes y poblaciones más vulnerables del continente. En este punto retomamos el diálogo con la profesora Georgina Nemeth para profundizar en los procesos y sucesos que influyen en que Latinoamérica se encuentre rezagada en los objetivos de la ONU y en particular en lo referente a la paz. Profesora, la condición de la mayoría de nuestros países es de receptores de la aplicación de recetas neoliberales dictadas por las potencias, en particular por Estados Unidos. Recetas que les impiden insertarse de manera satisfactoria en las cadenas globales de valor. ¿Cómo intervienen entonces el factor económico y la necesidad de una soberanía económica como manera de preservar la paz? Efectivamente, en América Latina y el Caribe existe una situación desfavorable desde el punto de vista de su inserción en la economía mundial porque se encuentra muy rezagada desde el punto de vista de su desarrollo y está en una situación muy desventajosa en la División Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, son obvias las concatenaciones del sector financiero con el complejo industrial militar de los países más desarrollados, principalmente de Estados Unidos, y que estos, conjuntamente con el entramado de las empresas transnacionales, representan una real amenaza para el desarrollo soberano mundial. Y estas empresas transnacionales son las que precisamente conforman las principales cadenas de valor globales. Estas, sin embargo, son liderados y son guiados por las principales potencias desarrolladas, donde también la competencia económica ha sido importante, no solamente en el área civil, sino en la militar. Y también insertarse en estas cadenas globales de valor no resulta nada simple porque el mercado mundial está liderado por fuertes cadenas globales de valor que establecen también esas normas o estándares impuestas a los países que deben cumplirse o quieren incorporarse a ellas. Por lo tanto, la imposición de esos dictados y la crisis del multilateralismo también implica un apoyo por cualquier vía del establecimiento en estos de regímenes políticos serviles que en realidad son
funcionales al interés o a los intereses del imperio estadounidense, y todo lo cual termina perjudicando el desarrollo y la soberanía en el ámbito económico y social, así como la paz y la estabilidad en esos países, porque las políticas neoliberales realmente han de servir los intereses del complejo industrial militar, donde existen esas concatenaciones con las empresas transnacionales que conforman estas cadenas globales de valor. La situación en Colombia ha constituido en las últimas décadas uno de los focos más álgidos de conflicto violento en la región latinoamericana y caribeña. Los infructuosos acuerdos de paz de 2016 más la crisis con Venezuela hacen de este un fenómeno particular de amenaza para la paz y para ese desarrollo que proclama la ONU. Profesora, ¿qué comentarios tiene usted al respecto de este tema? Efectivamente, Adriana, el caso de Colombia merece una especial atención por el hecho de que el acuerdo de paz firmado en el 2016 se supone que debería significar el fin efectivo del conflicto armado. Sin embargo, lo que podemos observar es que en el 2021, por ejemplo, fueron asesinados 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y durante el primer trimestre nada más que del año actual, esa cifra de líderes sociales asesinados ya asciende a más de 52 asesinatos. Todo ello también está interconectado con la injerencia del gobierno de Iván Duque en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos la injerencia mediante el apoyo al opositor golpista Juan Guaidó, asimismo la alineación de Colombia al régimen estadounidense en sus campañas contra Venezuela. Y lo interesante es que, sin embargo, muchas veces el gobierno colombiano y fuentes oficiales colombianas alegan que Venezuela está en una crisis por su propia culpa y que la cantidad de emigrantes venezolanos que huyen supuestamente del país se debe a la política del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Sin embargo, paradójicamente, el gobierno colombiano omite que la difícil situación económica en Venezuela es producto efectivamente por las sanciones de Estados Unidos impuestas a Venezuela y también reforzadas precisamente por el gobierno de Colombia. Pero asimismo también Colombia emite los altos niveles de pobreza que hay dentro de su propio país. Por ejemplo, si queremos referirnos a los índices de pobreza, Colombia está por encima del promedio regional en cuanto a la pobreza en su propio país, aunque bueno, según estimaciones de la CEPAL, más de un tercio de los latinoamericanos son pobres. En el caso de Colombia, esto llega a casi 40% de la población. Por supuesto que también omite el gobierno colombiano que Colombia es uno de los países que más refugiados tiene en el exterior por la situación de conflictividad que tiene a su interior. Según cifras no oficiales, existe más de 800.000 refugiados fuera de la frontera de Colombia que huyen de la situación provocada por el conflicto. Y todo esto es parte del contexto promovido por Estados Unidos, que pretende ignorar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, lo cual, por supuesto, tampoco favorece en el ámbito económico y social a la consecución de los objetivos de desarrollo, cuyo cumplimiento integral en la región ya antes de la pandemia de la COVID-19 ya estaba bastante comprometida. ¿Y en qué medida atenta contra la agenda el hecho de que países como Cuba o Venezuela reciben, a cambio de sus empeños por buscar un modelo propio y antihegemónico de sociedad, el impacto de una guerra que podríamos decir que es multidimensional? Efectivamente, no es solamente una guerra puramente económica, es una guerra multidimensional que se está librando contra los países que no aceptan los dictados neoliberales y que se atreven a construir modelos autónomos y autóctonos de desarrollo socioeconómico en sus propios países. Estoy hablando aquí de Cuba, estoy hablando de Venezuela, de Nicaragua. Y precisamente la política de Estados Unidos, mediante varios métodos, pues atenta contra la consecución de los objetivos de desarrollo en estos países, ya que
todas sus sanciones inciden sobre el cumplimiento del desarrollo. Prácticamente en el caso de Cuba, todas las esferas de la vida está sujeta a las sanciones del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años. Y esta es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra un país. Solo para mencionar un ejemplo, los perjuicios monetarios a Cuba durante los 60 años de su existencia, de la existencia de ese bloqueo, ya suman más de 147.853 millones de dólares. Y esa política ha sido recrudecida también de forma muy oportunista durante la pandemia de la COVID. Pero también podemos hablar del gran capital que de forma colaboradora con Estados Unidos como protagonista principal mueve importantes medios de comunicación, iglesias, empresas tecnológicas para la subversión político-ideológica, que sería la otra parte de la desestabilización de los sistemas soberanos de estos países, y mediante la articulación de campañas mediáticas pues trata de derrocar también los regímenes legítimos y democráticos de estos países. Además, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones del mundo con mayor desigualdad. La CEPAL plantea que para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se necesitan igualdad, inclusión social y laboral, erradicación de la pobreza, etc. En contraposición a esto, vemos que algunas potencias continúan destinando cuantiosos recursos a la carrera armamentista mientras incumplen el compromiso de aportar el 0,7% de su PIB a la ayuda oficial al desarrollo. ¿Cómo se resuelve este dilema? En primer lugar, como mencionas, Adriana, se trata de un gasto militar enorme, y no es por gusto que el gasto militar, precisamente en el caso de Colombia, es el mayor desde el punto de vista de su proporción con relación al Producto Interno Bruto, ya que Colombia es el principal aliado, podríamos decir, de Estados Unidos en la región. Y esto es especialmente preocupante porque su posición hostil contra Venezuela también es muy característica y pone en peligro la consecución de la paz. Todo esto evidencia que solo una reorientación de los recursos dedicados a cuestiones militares hacia el desarrollo podría cambiar la situación y mejorar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible por los respectivos países que asumieron este compromiso. Pero ante todo, se requiere respetar la proclama de la CELAC relativa a América Latina y el Caribe como zona de paz, cuya defensa también fue reiterada en la cumbre de la ALBA-TCP celebrada en La Habana en 2018. Y ante todo, urge erradicar la pobreza y tener acceso a las vacunas, medicamentos, recursos y adelantos científicos por parte de los países integrantes de la región. Pero, por supuesto, todo esto tiene que partir del rechazo a la injerencia imperialista por los países integrantes de la región y el apoyo a la construcción de un modelo de desarrollo realmente basado en la complementariedad de sus economías, de capacidades, de técnicas científicas y económicas de estos países. Por lo tanto, reitero, lo más importante sería reducir el gasto militar y eliminar sobre todo cualquier injerencia imperialista en la región. Para ello habría que respetar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y bueno, solo así podríamos hablar de perspectivas reales para lograr que se cumplan los objetivos del desarrollo sostenible. Y también me atrevería a decir que además de la necesidad de una nueva configuración de alianzas, pues habría que lograr un nuevo orden mundial e incluso no solamente un nuevo orden mundial, sino un nuevo modelo de desarrollo muy lejano al neoliberalismo e incluso
lejano al capitalismo. Muchísimas gracias, profesora, por su análisis para Mundo 2020. El cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina, como usted decía, pasa indudablemente por un nuevo orden mundial distinto al neoliberalismo con respeto a la soberanía y la paz. Muchas gracias, Adriana, por compartir este espacio y por poder también dar alguna información sobre este importante tema, que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y su interrelación con la necesidad de preservar la paz en América Latina y el Caribe. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.